Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Do you keep hearing podcast ads, like this one, for example, but always wonder how you actually get involved with them for your own brand or organization? Well, it's easier than you think. We're Acast, and we give you the platform to do it all yourself. Browse thousands of popular podcasts, choose the shows that match your perfect audience, set your budget, and launch. And if you want a hand, our podcast specialists are there to help you launch with confidence. This is podcast advertising without barriers. Get started at acast.com/advertise. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Buenas a todos, bienvenidos a Nación Podcaster. Este es el especial que hago cada año que se llama Estado del Podcasting, este año 2020, con un formato diferente. Cada año este tipo de episodios hago como el telefonillo roto, llamo a mucha gente, me envían audios y van como enlazando con lo que ellos opinan que ha sido el estado del podcasting que tocaba en ese año. Podéis repasarlo, creo que empecé en 2016, tenemos 17, 18, 19 y ahora el 20. Este año se me ha hecho tarde. Entre trabajo, coronavirus, etcétera, etcétera, no hay audios de la gente, pero vamos a hacerlo igual. Tenemos aquí con nosotros a Jorge EOB. Muy buenas, muchas gracias por venir. Muchas gracias, hombre, no, gracias a ti por la invitación, que apetece grabar. Como estamos de parón en los otros podcasts, pues apetece grabar uno así, salteadí. Exacto, recordemos, podcaster de Porque Podcast y de Al Otro Lado del Micrófono. En principio, podcast diario, a menos que esté de vacaciones, como ahora, que os invito a seguirlo porque está una noticia al día, es bien. Yo siempre digo que hay podcasts que tienen muchas noticias diarias, como Vía Podcast. Pero a mí me atraganto tanta noticia, me agobia. En cambio, todas ahí, todos los días. Es que me he perdido. Uy, que no estoy al día. Pero... Exacto, como quieras, te agobias de que, jolín, que me he perdido. Jolín, mira, oye, escucharé a Jorge que hace que me dosifica lo que nos interesa a los de la zona. Siento no ser tan internacional, pero ya mi cabeza no da para más. El resto me entero por Twitter, etcétera, etcétera. De todas formas, también invitamos a escuchar Vía Podcast. Claro que sí. Bueno, pues estamos aquí. Está el podcasting 2020. Situación, vivimos en España, así que sobre todo vamos a hablar de lo que vemos aquí. Si tocamos algo externo será porque surge, pero vamos a hablar de lo que estamos aquí, que es lo que vivimos a diario. Y así al principio diría que hay poco que hablar. Sí. Como titular, hay poco, porque quien escuche esto en el futuro, ha habido un virus que se llama coronavirus, hay una pandemia, nos han confinado, la mitad de podcasts han dejado de grabar. Y está todo muy raro. Ya han pasado los meses volando. Ese es un poco el resumen del año. A los del futuro todo esto les sonará. Si lo escucharan los del pasado dirían, ¿cómo? ¿Qué claro. ha pasado? Si alguien viaja del futuro al pasado y se trae uno del pasado al presente, lo va a flipar. Entonces, a partir de ahí vamos a ver qué cosas podemos hablar del estado del podcasting, porque es que ya os digo, en realidad, más bien son movimientos de la industria, porque es que no veo otra cosa. Hemos visto a destacar a nivel podcast amateur que con el coronavirus nacieron muchos podcasts. De hecho, iVoox dijo una vez la cifra, que no me acuerdo, pero salieron cientos de podcasts nuevos que se crearon las primeras semanas. No sé si han muerto, tú lo sabes, si han dejado de grabar, era solo muchos ímpetu. Sí. Nos dejaron, en cuanto volvieron a abrir las terrazas de los bares, nos ha pasado como las manifestaciones estas que había, que han abierto las terrazas de los bares y ya nos han calmado los podcasters. Ya, bueno, ya. Vale. Exacto, ya hay bar, ya dejo de grabar. Bueno, supongo que era una necesidad de comunicarse. Y luego casi también, bueno, algo que aquí podemos hablar Jorge y yo, porque más o menos sí que lo tocamos. Aparte de ver noticias, estamos comprobando que las marcas están apostando por el formato podcast, ¿no? No sé si quieres explicar tu caso.
Laboral, tu caso laboral, ¿no? Bueno, sí. En mi trabajo, claro, con este confinamiento, a ver, para ponernos al día, en mi trabajo, sobre todo lo que hago yo con los podcasts es redifundir los eventos que hace Europa Press, los desayunos informativos, que hasta marzo eran muy mediáticos porque se acumulaban allí pues 200, 300 invitados para escuchar al político de turno de ese día. Pero claro, con esto del coronavirus, pues todo eso se paró en seco y hubo que transformar estos eventos en eventos digitales completamente. Las entrevistas a los políticos pues se hacían tal y como estamos haciendo Sun y yo ahora, vía Skype o vía Zoom o en fin, cualquiera de las herramientas de videoconferencia. Y esto hizo que, claro, el formato podcast cobrara un poquito más de protagonismo, porque claro, ya no hay tanta diferencia entre un desayuno informativo como eran los anteriores a estas llamadas telemáticas. Está claro de que la gente todavía quiere escuchar al político de turno pues lo más en directo posible, ¿no? Había mucha gente siguiendo cada streaming. Pero al no haber tanta diferencia entre el directo y luego escucharlo en podcast, pues sí que el formato podcast ha cogido un poquito más de peso y, oye, yo agradecido y emocionado de que no solamente hayan crecido los podcasts, sino también mis podcasts en Europa Press. Sí, yo noto un interés que ha crecido. Yo explico, vuelvo a poner el contexto. Mi caso personal es un poco especial porque hace 2 meses que ya solamente trabajo en temas podcasting, en mi trabajo. Entonces, tengo que hablar de como decía el podcast de mi año favorito, ¿no? Mi año favorito. Pues para mí es mi año favorito del podcasting porque he decidido tomar el paso y funciona. Me está funcionando por eso precisamente, porque hay muchas marcas que están apostando, me están contactando, estoy grabando con ellos. Antes iba a verles, ahora todo online. Menos mal que existen herramientas como Zencastr, que a excepción de la llamada VoIP, que tiene que corregir, es una herramienta que mola 1000, o sea, me encanta y no es contenido patrocinado. Y además también estoy viendo mucho particular que se está interesando y también se está apuntando, y esto parece aquí el spam absoluto. Eso te iba a decir, digo, que tú hablas de las empresas que se están interesando, pero ¿cuántos particulares se están apuntando a...? Ahora se me están apuntando en la web quiero ser podcaster.com y también los que quieren consumir el curso que dejé gratuito en Udemy también, que pongo ahí el disclaimer, tiene la información de 2017, pero aún así la gente le está funcionando. Y también el canal de YouTube donde hablo cosas de podcast, la gente cada vez más me pregunta, no sé, veo como que mucha gente se está metiendo, hay dudas de todo tipo, de gente que es muy pro y quiere perfeccionarse a gente que de repente dice, o sea, cosas muy básicas. Pero en general veo mucho interés y por parte de las marcas a diferentes niveles, por todos lados, y me han contactado que si universidades, que si no sé qué, mucha gente preguntando muchos precios y que quieren hacer cursos así, cursos allá. De hecho, hay una universidad, ¿no?, en Madrid que ha hecho un máster y ha fichado a que si Zuzquiza, Espinosa de los Monteros, o sea, que como que hay un interés es muy raro. Sí, un máster. Bueno, ya de hecho se oía hablar de él, imagino que ahora ha salido a la luz, pero claro, llevan montándolo ya bastante tiempo, porque yo recuerdo en 2018, en la JPod 18, que salió el tema ya en el evento ese que hicimos en Fundación Telefónica, y recuerdo que había allí alumnos ya del máster que eran alumnos de María Jesús, o sea que ya lleva bastante tiempo. Lo que pasa que ahora ya digamos que ha salido uno solo exclusivo de podcasting, que es este del que estás hablando. Sí, que a quien le interese vale 3.000 euros. Mi web vale menos, son 10 euros al mes. Pero ¿das título o no das título? No doy Tienes título. que hacerlo. No doy título. Un diploma virtual, sí, hombre, eso no te cuesta nada. Habrá que investigar cómo se hace eso. También hay mucha gente de marketing que hace un curso de tu podcast en 7 días y cosas así. Estoy viéndolo, me llega un montón de publicidad. Como estoy todo el día mirando cosas de podcast, todos estos anuncios me llegan a mí. Hay mucha gente metida en hacer y mucha gente metida en vender cómo se hace. Y también mucho evento, webinar, podcastil, ¿no? Esto lo hemos hablado o hablaremos, depende de cuando salga, en al otro lado del micrófono, que hemos hecho un repaso de noticias y han habido varios. Ha aparecido Podimo, que ha hecho webinars, ha aparecido Podcasteros, que ha hecho webinars.
otra Sí. plataforma Latinoamérica también. Es como, bueno, oye, esto, claro, me imagino que antes esto se hacía en persona. Hemos perdido el vernos y los eventos, pues se traslada todo y el podcast no iba a ser menos. Me sigue chocando que una cosa auditiva te obliga a estar en un webinar una hora mirando en vídeo. Pero eso creo que es porque soy muy mayor. Mi espalda no aguanta. No, pero al fin y al cabo es. Al fin y al clavo, ¿eh? Al fin y al cabo es como una clase. Quiere decir, sí, es un podcast. Sí, tú lo normal es que solo lo oigas. Pero si es una conferencia o una clase, pues lo normal es que veas al ponente también, pues porque a lo mejor te quiere enseñar algo. O la manera de transmitir también. Yo lo entiendo. Cuando es una ponencia o algo así, quieras que no, ver al interlocutor, aunque hable de podcast, sí, pero está dando una clase, un webinar, una exposición. Bueno, entra dentro de... Sí. Aceptamos webinar como podcast acuático. Lo que también ha pasado mucho es mucha gente haciendo Instagram Live. Una locura. O sea, tanto podcaster como no podcaster. A mí personalmente no me gusta por el sonido. O sea, el formato está guay, es muy directo, todo el mundo gana followers, pero luego y hay gente... Yo a eso le sumo, más que lo del sonido, el hecho de que se pierdan. Claro. Bueno, por supuesto. Es que eso hice hasta un vídeo en YouTube quejándome de, por favor, o sea, cuidar el sonido, pero sobre todo guardarlo de alguna manera. Es que, madre mía, mira, Arturo González Campos se metió unas entrevistas a diario con famosos. Cada día venía uno hablando de una película antigua, tipo ET, no sé qué. No grabó ni uno, tío. O sea, yo flipaba. Digo, madre mía, me estoy perdiendo. Y bueno, a lo mejor sí que los ha grabado y los tiene ahí guardados para... Yo creo que no, que lo hacía como el que hace radio en directo. Se ve 24 horas y ya está. Y luego hay gente que ha empezado a hacer a través de entrevistas de Instagram, que a las 6 de la tarde era horario prime time. Era la hora clave. Y luego resubían eso a podcast o a YouTube. O sea que no me gusta nada, por el sonido más que nada, porque ya te digo, ojalá Instagram lograse un sonido perfecto. Entonces, pero ha habido podcast, yo por ejemplo conozco 2 casos que lo han sabido hacer bien y era que grababan el podcast normal y además ponían las cámaras de Instagram, pero realmente lo que estaban recogiendo era el sonido para podcast en los micrófonos. Claro. Es que eso sería lo ideal. De hecho, vuelvo a decir, por ejemplo, Zencaster o Ethercast, que pues no sé, os invito a la gente que haga entrevistas por Instagram, que además les digas, mira, además te voy a llamar por esta web, ponte el micro en la web y el móvil delante y grabamos el sonido en el ordenador y el Instagram normal. Por lo menos, tío, hay que cuidar un poco. Es que, jolín, es que y cada móvil suena de una manera diferente. Es horrible. Sí. Es horrible. Y la cobertura y bueno. Sí, bueno, me entrevistaron al principio Raymond Sastre, no sé cómo lo pronuncia, y claro, y me dijo, no, con el móvil. Y ostras, claro, era Instagram, yo pensaba que era un Zoom o algo. Fatal, tío. O sea, los primeros 10 minutos no se me escuchaba. Me fui al patio al lado de una planta, me cogió alergia. Todo esto en directo, ¿eh? Empecé a toser, dejé el móvil ahí, empecé a beber agua y el tío ahí salvándola. Y bueno, sí, esto no me lo esperaba yo ahí, perdón. Y era sobre podcasting, pero los primeros 10 minutos son épicos de mal. O sea que sí, son cosas que pueden pasar. Y que han pasado todo esto es causa de lo mismo. Es que por eso digo, es un año rarísimo. Ahora, cosas que no, aparentemente, no tienen que ver con el virus. La privatización de podcast por plataformas, ¿no? Que esto ya intuimos cosas el año pasado, 2019, con Evox Original, y este año se está reafirmando. Parece. Bueno, 2019, no, 2018 ya, ¿eh? 2018. Sí. Sí, pues en 2018 yo creo que ya teníamos la primera tanda de Originals. 2019 fue cuando ampliaron mucho el abanico. Y ahora ya con eso de que no, cualquiera puede ser Original. Pero claro, esto ya lleva pasando mucho. Este año hemos visto sobre todo que Spotify, creo que ha sido este año, ya no sé ni en qué año vivimos con estos meses raros, que Spotify fichó definitivamente a Entiende tu Mente, ya es un podcast solo de Spotify. Esto fue en 2020, ¿no? ¿O fue en 2019? Yo creo que fue en 2019 también. Te digo, tengo ahí, los meses me bailan, pero fue a finales. Sí, eso sí. Y bueno, ha aterrizado Podimo, que pudimos ver la entrevista en este mismo podcast, que está haciendo muchos podcasts privatizados, o sea, está comprando shows, está fichando gente famosa para hacer podcasts
Y además cualquier persona puede reclamar su podcast y hacer episodios privados para ellos, donde luego tienes unas ganancias de publicidad estilo YouTube, algo así. Y algún mes aterrizará Amazon. Porque... Sí, y ojo, Apple Podcast, iTunes, ese podcast que ha sacado es exclusivo también suyo, ¿verdad? Pues yo sé que es de producción propia de Apple o de Apple. Sí. Pero juraría que también es exclusivo de iTunes, ¿no? ¿Pero en español no? No es en inglés. Vale. Yo sabía que iban a aterrizar, pero no sabía que ya habían hecho algo. Y lo de Amazon sí que me consta. Tengo algún cliente que ha enviado pilotos, pero me han dicho, ya debería de haber salido todo. Y no sé. No sé si es que con el coronavirus se han parado, pero va a venir Amazon, no sé cómo se llama. No sé si Audible. Audible, que es como lo de los libros, ¿no? Sí, de hecho ese ya tiene cosillas... Porque yo recuerdo de algún videojuego, ¿cuál era? El Assassin's Creed, que ha sacado su podcast allí, con lo cual, y Marvel también, con lo cual a lo mejor en español no está todavía, pero en inglés sí. Pues mira, aprovecho y abrimos el debate, que esto lo hemos comentado en privado y dijimos, vamos a hablarlo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te gusta, no te gusta? A ver... digamos que para mí rompe uno de las mayores ventajas que tenía o que tiene el podcasting, que es eso de escucharlo cuando quieras, como quieras y el donde quieras, según cómo lo interpretes, ¿no? Porque sí, yo puedo escucharlo donde quiera si hablamos de mí, andando por la calle o trabajando, pero ya no es el donde quieras de la aplicación que yo elija y me la llevo del ordenador a la tablet al móvil. No, ya es donde me digan las diferentes plataformas o las diferentes productoras de podcast o incluso los propios podcasters. Yo entiendo que esto tiene que crecer y entiendo que cada uno quiere barrer para su casa, pero por otro lado, pues yo personalmente no soy muy seguidor de que me obliguen a ir a X plataforma. Ya de por sí, cuando pasó lo de Originals, y muchos de mis podcasts habituales se fueron para allá, lo que hago de vez en cuando y cada vez menos, por muy feo que suene, pues es pegarme un atracón cuando me acuerdo de ellos, pues voy a esa plataforma y me escucho todo lo que tengo pendiente, pero claro, eso cada vez ocurre menos. Eso yo, que consumo mucho, pero que mucho podcast. Quizás una persona que no consuma tanto y que solamente tenga sus 5 o 10 podcasts de cabecera, pues no le importe porque los tiene todos allí. Pero claro, ahora cuando llegan nuevas plataformas con nuevos podcasts, pues a lo mejor esa persona no está dispuesta a salirse de la plataforma X, por no decir iVoox, que era el que primero lo hizo, irse a Podimo porque ahora han sacado un podcast allí nuevo y no, a mí no me saques de iVoox, uy, no, a mí no me saques de Podimo, uy, no, a mí no me saques de Spotify. Yo reconozco que cuando es una plataforma la que te lo hace, pues a lo mejor haces el esfuerzo. Cuando son dos, ya dices, a mí no me saques de Pocket Cast, ¿no? Porque en Pocket Cast sí que puedo agregar yo todo lo que quiero en los diferentes podcatchers. Pero claro, ya cuando se meten 3, 4 plataformas, la tercera o la cuarta ya no la... Claro. Es que no sé si los podcasts privados en Spotify suenan en la versión free. Esto lo desconozco porque yo soy premium. Pero pongamos que has de pagar el futuro, sin imaginar cosas que ya existen, habría que, para escucharlo todo, habría que pagar 7 euros al mes del iVoox, ¿cómo se llama el iVoox Premium ese que sale ahora mismo? Plus, iVoox Plus, sí. Que es... pero eso es distinto, ¿eh? Eso no es para escuchar podcast privado. Bueno, es para desbloquear todos los podcasts, los episodios privados que tienen los podcasts que están ahí, en su aplicación. Es como una especie de Patreon, pero global, de iVoox. Sí, pero no quiere decir para escuchar los iVoox Originals. Eso es distinto. Bueno, o sea, son los episodios privados de los iVoox, ya no Originals, sino de todos. Claro, y vete a saber tú si a la larga algún podcast saca todos privados en iVoox. Es que esto... Sí, no, eso ya lo hay. Por eso digo, que sí que al final necesitas en tu móvil espacio para iVoox y suscribirte si quieres oírlo todo. También tendrías que pagar 4,99 de Podimo, que va a salir el precio dentro de poco. Los 9,99, si no tienes nada familiar, de Spotify. Amazon no sé si habrá que pagar. Bueno, si Amazon te entra dentro del Prime. Te entrará en el Prime. O sea, ya son 4. Y yo digo...
yo creo que como hacen las cosas Podimo, sí que es verdad que tiene una inyección potente de dinero, pero si a él le salen las cosas bien, van a salir replicantes de Podimo y van a ver más y van a copiar el modelo. Sí, seguramente, pero es que es lo que te digo yo. El primero, bueno, el segundo dices, bueno, este ha copiado el primero, pero ya el tercero dices, uy, otro más. Y el cuarto dices, otro más. Ya. Es que no sé, porque me baso en las series, ¿no? Cuando pagábamos solo Megaupload y decíamos, yo nunca pagaré plataforma. Y al final yo llega un mes que he estado pagando 4 plataformas. Al final me he quitado la que menos veía de series. ¿Ves? Pero es que me estás dando la razón. Pero sigo con eso 3. son las series. Pero claro, pero eso son las series y porque seguramente las disfrutas ya no tú, sino tu familia. Y el caso de los podcasts, ya. ¿Cuánta gente de tu familia los disfruta? Es que yo creo que eso va a cambiar. Ahí está mi apuesta. O sea, yo entiendo las dos maneras. Yo vengo del mundo de hacérmelo todo con palomo y ahora estoy en el mundo de vivir de esto. Entonces veo las dos vertientes. O sea, entiendo jolín, ¿cómo voy a tener que pagar por todo? Antes el podcast era libertad. Era lo más... Ahora no, ahora ya no. De hecho, tener tu podcast, por ejemplo, en exclusiva en Podimo, ya te quita muchas cosas de libertad. Primero, el que tienen que pagar por escucharte. Segundo, pues que ellos te ponen un mínimo de normas. O sea, te piden un número de episodios tal, tienes que tener ya como una temporada que se lo envías, la firmas y más o menos tienes que hacer lo que has tenido planeado. Por ahora no te acotan mucho, pero vete a saber tú si luego... Bueno, ¿no te acotan mucho o sí? Porque en Cosas de Padres ofrecí el podcast, me han dicho que digo muchos insultos. No les ha molado. Y he dicho, bueno, pero esa es la gracia, que a lo mejor acabamos allí, pero en principio ha dicho, les ha chocado que en Cosas de Padres hablemos tan bruscos. Y puede ser, ¿no? Que ahí digan, vale, si reduces el nivel, entras. No me lo han dicho, pero de momento me han dicho, no es lo que esperaba. Me esperaba algo más cariñoso. Y bueno, esta es la diferencia de Cosas de Padres. Es que, claro, aquí entramos en... Ya no es tu podcast, sino es tu producción que va a entrar dentro de una plataforma. Claro. Ya esa libertad que comentaba yo antes del donde quieras ya cambia y ahora estás diciendo tú que cambia el cómo quieras. Ya sí, no vas a escuchar podcast como esa realidad que busca mucha gente cuando escucha nuestros podcasts, que hasta ahora es lo normal, ¿no? Que grabamos siempre que pues es una reunión de colegas y bueno, a lo mejor hay gente que habla con muchos insultos, como dices tú, pero hay otra gente que habla con una jerga de la calle sin insultar ni nada, sino que es un lenguaje pues muy coloquial, ¿no? Y eso pues a lo mejor ahora va cambiando poco a poco. Cuando aterrizó Podium, yo recuerdo que la gente decía, es que suena muy a radio. Yeah. Bueno, pero a lo mejor ahora suena muy a podcast profesional. Ya no es radio, sino a podcast profesional, donde te piden un mínimo, pues comentas tú, un mínimo de calidad de sonido, un mínimo de locución, un mínimo de episodios. Pues hasta ahora lo normal era que, bueno, yo me abro un podcast y lo mismo grabo 3 capítulos que grabo 100. Y eso a lo mejor a partir de ahora cambia y mínimo tenemos que grabar 12. Si yo, los que están en plataforma sí que lo tengo clarísimo, porque es así, que van a ser temporadas, o sea, serializados. Luego, según el éxito que tenga o no, habrá una segunda, pero ya no es el típico, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué podcast? Que el día que lo abriste, tú en principio, hasta que me jubile, tu idea es hacerlo, hasta que me canse. Pero cuando era joven y lozano y no tenía niñas. Exacto. Pero claro, si estuvieras en una plataforma, pues no, ya tendrían que decirte, no, vas a hacer 12 y luego ya veremos si haces otros 12. Entonces, claro, pero eso sí, yo lo quiero vender, por así decirlo. Por eso digo, así que es las dos mentalidades, que ahora cuando tú veas un producto en una plataforma, te aseguras que va a tener, un final, por así decirlo. Y luego ya si eso tendrá una continuación. Pero no va a ser el podcast eterno. Y a esto voy a sumarle también, voy a rizar el rizo, que es la plataforma Twitch. Que la plataforma Twitch no es directamente para podcasting, pero sí que muchos podcasters aprovechan a emitir allí sus podcasts en directo. Sí. ¿Y qué pasa? Que esto también te pide un mínimo de X cosas, sobre todo para ganar dinero y para mantener, digamos, tu canal en la plataforma, como son 50 suscriptores, X horas en determinado tiempo, en fin, te va gamificando y te va dando logros que a la vez se convierten en dinero
y que muchos podcasts han pasado allí de emitir en YouTube o emitir en Spreaker, ahora se han cambiado a Twitch. Twitch en principio es sobre todo enfocado a streaming de videojuegos, pero cada vez menos, porque cada vez la gente le está viendo mejor salida a su contenido allí en vez de en YouTube. Y claro, esto cambia mucho, porque ahora muchos podcasts que yo escucho, por ejemplo, te dicen, puedes escuchar nuestro podcast, no sé qué, pero si nos quieres ver en directo, nos puedes ver en Twitch. Si yo tengo Amazon Prime y me suscribo a su canal de Twitch, a ellos le dan una pequeña comisión. Entonces motivan el hecho de que les veas en directo y ya no cambia, o sea, ya no les escuchas tanto en podcast clásico, por así decirlo, en MP3 descargado, emitido a posteriori, sino en directo a través de Twitch. Entonces, claro, cada vez hay más maneras de consumir nuestro contenido. Ahora, por ejemplo, en Nación Podcaster lo van a escuchar la gente cuando ya lo hemos grabado y tú lo subas a una plataforma de podcasting. Pero a lo mejor dentro de un año dices, no, solamente lo vamos a emitir en Twitch o en YouTube con la herramienta esta que nos enseñaste la última vez, el último debate que hicimos. Y es que de 6 meses a 6 meses cambia toda la cosa y esto nos ha enseñado también la pandemia. Sí, exacto. Lo que sí que es verdad que, y enlazo con el siguiente punto que tenía apuntado, que vengan plataformas lo que va a hacer es que cada vez más rostros conocidos se unan, porque esto es lo que decimos, ¿no? Hay rostros, artistas, pongámoslo así, artistas de internet, de comunicación, que ellos, bueno, pues si se tienen que ganar dinero, si lo que está de moda es la petanca, van a la petanca, si es el podcast, donde le den... No sé, si ganan lo mismo por hacer una serie que por hacer un podcast, pues viene la plataforma de turno, les ofrece dinero por hacer un podcast de 12 episodios, pues vamos a ver esas personas que se meten en el podcasting durante una temporada y si funciona, otra. O sea, rostros conocidos, como está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que si Kardashian, que si no sé qué, pues bájalo a este nivel. ¿Quién sería la Kardashian de aquí? ¿Leticia Sabater? Hombre, joder. quiero un podcast de Leticia Sabater, la acabo de vislumbrar. Siempre se ha dicho de aquí Belén Esteban, ¿no? Pero hostia, no sé, yo diría es que Leticia Sabater... Íntimamente, Leticia íntima, que se llame así. No. No, ¿cómo era? La de la Demi Moore, ¿no? Demi Moore ha hecho uno para mostrar su sexualidad. Pues Leticia, otro, tío. Bueno, tenemos el ejemplo de Amanda Miller, por ejemplo, que también está en Podimo. Sí, la Yoli, ¿no? Yoli esa te iba a decir también, pero esa más que Kardashian se me asemeja más a Leticia Sabater también. No sé, bueno, a lo mejor ponle una Ani Gartiburu o yo qué sé, alguien... Bueno, ojo lo que acabas de decir. Ani Gartiburu tiene un canal de YouTube de entrevistas que están sacadas en Instagram. Yo me suscribí, al final lo he dejado de escuchar por eso mismo, porque el sonido me remata. No le hace ningún tipo de postproducción. Coge el directo de Instagram, eso sí, lo guarda y lo sube a YouTube. Y tiene entrevistas muy guapas, ¿eh? En el confinamiento está entrevistando a un montón de famosos y mola mucho, tío, ver cómo... Es que no deja de ser Anne en su casa, hablando con gente que le cae bien y que es famosa. Y está muy guay, eso mejor producido sería la hostia. Ana, llámame, Anne. Exacto, Anne. Aquí estoy, vendamos tu show a las plataformas. Así que yo creo que sí, que esto es el estar podcasting en España. Es que llevamos años diciendo de no, el año, pero lo que tenemos que ver es, a lo mejor no es el año, sino es el lustro o la década, y vemos una evolución, porque desde el 2000... Yo diría ya en 2017, 2018, ya como vemos, uy, que está viniendo, y ahora ya es que estamos viendo que todas las productoras de contenido contemplan el podcast, a lo mejor no todas al 100%, pero vamos, las grandes productoras ya contemplan al podcast como una salida más de su contenido. Y esto hace 5 años, en 2015, era impensable. En 2015 todavía éramos aquellos mataos. Bueno, nosotros, o yo por lo menos soy todavía ese matao, ¿no? Que sigue luchando por el podcasting, pero cada vez menos. Cada vez no hay que explicar eso de lo que es un podcast a la gente. Y empresas, ¿eh? El otro día, ayer mismo, me escribió Wichito, que trabaja de superhéroe por la noche, y cuando iba a la empresa donde iba a hacer el bien, me dijo, oye, ¿conoces a este podcast? Y digo, no. Y dice, es que voy a esta empresa y me he dado cuenta que tiene podcast buscándolo por Google, y le sorprendió. O sea que cualquier empresa así random ya tiene su podcast. O sea que está a la orden del día.
va a hacer un año ya cuando me lo dijeron a mí, bueno, ya lo ha hecho, cuando me lo dijeron en mi empresa de, oye, vamos a hacer un podcast y hemos pensado en ti. Y yo me quedé como, ¡ah! ¡Qué bien, qué ilusión! Y joder, esto cada vez es lo más habitual, ¿no? Ya no en las propias empresas, sino en las agencias de publicidad que piensan en darle salida a todo esto. Ya poco a poco es una industria. Ojo, agencias están... Yo ya he hecho un par de podcasts que no venían de empresa, sino una agencia de medios se ponía en contacto con alguien que si alguien me conocía y lo hacíamos para la empresa a través de una agencia. O sea, yo a veces no hablaba para nada con la empresa, hablábamos con la agencia de medios. O sea, lo ponen ya como en la una oferta. Opción más, claro. Sí, como redes sociales, web y podcast. Entonces luego ya hacen ¿cómo se dice esto? ¿No? Subcontratación. Sí. Igual que ahora ya es totalmente normal que cualquier empresa tenga su canal de YouTube. Al igual que hace 10 años era totalmente normal que las web tuvieran... O sea, ahora mismo es impensable que una empresa no tenga una web. Claro. Ya casi es impensable que no tenga canal de YouTube. Una empresa ya hablamos de algo serio. Sí. Y poco a poco vemos que el podcast también lo es, que se están dando cuenta, así que es la evolución del medio. O el Instagram. Bueno, es que al final estoy viendo hasta que esto a mucha gente no le va a gustar, pero esto es así. Hoy día hasta las empresas se meten en TikTok, cosa que eso me choca mucho porque... Sí. Pero sí, y ves a gente, periodistas serios haciendo tonterías donde mientras bailan sale la noticia de actualidad. Pero que es que al final es eso, la gente se va a donde... Y TikTok está a puntito de monetizar de una manera muy bestia. Porque... No, ya lo hace. O sea, a ver, no a lo mejor TikTok, pero sí que los TikTokers, o no sé cómo se llamarán, pero vamos. Si es que donde hay público hay dinero. Entonces, pues es lo que ha pasado con el podcasting. Poco a poco no había tanta gente, tantos oyentes, pero poco a poco se ha visto el potencial del medio y ahora ya los hay. Entonces, pues es que es lo que toca, es la evolución. Sí. Nos guste más o nos guste menos, ese es el estado del podcasting de este año. Exacto. Yo creo que de aquí en adelante, 2-3 años, cuando escuchemos este podcast diremos, ¡guau, qué pringado lo que decíamos! Porque habrá cambiado tanto. Pues lo que pasaba, lo que te digo, de en 2015, 2016. Si nos dicen en aquellas JPod de Zaragoza o de Málaga, bueno, en Málaga ya se empezaba a ver un poquito, ¿no? Se empezaba, uy, ya viene alguna empresa, ya tal. En 2015, 2014, 2013 todavía esto era impensable. En Málaga se empezó a ver un poco. En 2017, por ejemplo, en Alicante sí que vimos, por ejemplo, ahí fue lo de iVoox Originals, en 2017, cuando nos presentaban todo esto. Y ya sí que veíamos empresas y gente que se estaba dedicando profesionalmente. En 2018 estaba clarísimo. 2019 también y 2020. Yo creo que la pandemia, aunque suene muy feo decirlo, ha potenciado todavía más esto. Al igual que ocurrió con herramientas como Zoom y Netflix y todo lo digital, se ha visto potenciado. Sí. Y por último, y también hablando de bolas de cristal, hablamos de eventos, el podcasting, sobre todo en España, que hay una comunidad muy grande de oyentes que lleva mucho tiempo unida, al menos en un sector muy grande. Era muy habitual hacer eventos, desde Podnights, Euskalpod, que hemos visto que han recuperado, Pod de Barcelona, Madrid, muchos eventos, incluso eventos tanto de ir a ver podcast en directo como de aprender, como JPod, que no sé qué, y todo esto ha caído de golpe. Entonces, bueno, vemos el de MadPod, que lógicamente ni se lo han planteado, o sea, porque han tenido vista. Y no se sabe nada, ni si va a haber en 2021, está como súper en silencio. Pero JPod, que había rebotado a marzo, ahora ha rebotado a noviembre y vete a saber tú si se hace. Yo creo que, como se dice aquí en catalán, malauradamente, se le está dando flaco favor a JPod. O sea, ya estaba tambaleándose y todo esto, no sé qué pasará si en 2021 alguien se animará. Porque es una estocada. Yo no quiero pensar todavía en 2021. O sea, quiero echar, o no, mejor dicho, no quiero echar la vista atrás. Ya en octubre, pasó lo que pasó con el enfrentamiento que hubo con Podcast Days y esa candidatura de Castellón que no salió y todos nos llevamos las manos a la cabeza y Pero bueno, luego se recuperó, venga, los de Gijón, ¡ay, qué bien! Venga, Gijón, ánimo, y en marzo, 15 días antes de la JPod, oye, que no salgáis de casa, que esto está muy mal, todo el mundo cancelando viajes, todo el mundo cancelando hoteles.
Exacto. Las JPO se paralizaron. ¿Te acuerdas que teníamos ahí un pequeño debate con la famosa actuación de Berto? Pero esto no es bueno, esto sí es bueno. Y ese era el menor de nuestros problemas. Sí, sí. Bueno, de hecho, FanCon, que hacíamos aquí en mi pueblo, no hay FanCon este año. Solamente creo que hacen solo el cine, porque se puede poner cada uno en su coche y tal igual. Pero ya está trasladado, eso sí, han renovado presupuestos ya y todo para el año que viene. Pero tampoco, o sea... Es que claro, y yo tenía un evento por ahí medio... Pero ¿quién se atreve a hacer nada? Es que nadie se atreve. Y todo esto que yo estaba medio organizando, que no sé cómo me saldría, porque ya no sé ni si lo voy a hacer, enseguida las marcas dijeron, no, esto pausado hasta fin de año y hasta que no se sepa nada. Nadie pone dinero, nadie arriesga, nadie nada. Es que los eventos ahora mismo, a día de hoy, estamos grabando en julio, o se transforman en digitales de alguna manera, o evolucionan a lo digital, o eso que hasta ahora era llenar un congreso, llenar una sala, vender entradas, eso ahora mismo es impensable. Exacto. Bueno, el Fundación Telefónica que hacemos también con Buenos Días Madresfera, en el espacio Madresfera, o Todopoderosos, o Fuera de Series, todo esto primero no se hizo, se canceló, y cuando vimos que iba para largo se empezó a hacer online, con unas herramientas de... no hablaré, siempre se decía mi abogado, pero todo de manera online y cambia mucho, o sea, es que al final es como una especie de Zoom que lo mismo te ven, lo mismo no te ven, es todo tan distinto. Y si la gracia del Fundación es ir ahí y tocar a los invitados. Que de hecho yo creo que fue el último fin de semana, el fin de semana de antes el último que hubo. Porque hace poco lo estuve viendo yo, fue el de Chiquitectos, ¿no? Con José María Charte. Ajá, sí. Y yo creo que fue ese fin de semana fatídico. Ya la siguiente semana empezaron a confinar a los niños. Si no fue el mismo fin de semana, fue 2 fines de semana antes. Y lo que dices tú, cómo vivíamos por aquel entonces, tranquilamente nos juntábamos, nos abrazamos, todos sin mascarilla, todos en el metro. Y mira, sí, de hecho fue en el mismo fin de semana, porque recuerdo que fuimos en metro, tú y yo, y ya íbamos en el metro como diciendo, uy, no toques mucho por ahí, uy, límpiate las manos, uy, y todavía no había mascarilla ni nada, o sea que... Sí, ya ves. Pues no sé, ¿tú crees que al igual que han pasado esto de los podcasters y tal, habrá una JPod online? A ver, lo que hemos dicho, los premios iVoox que se daban en JPod. Eso lo hemos dicho yo creo en el otro lado del micrófono. En el otro podcast, ¿no? en los premios iVoox se pausaron, ¿no? El año pasado por tema de JPod. No, el año pasado se celebraron en Podcast Days. Fueron los premios de Podcast Days. Vale, entonces este año los iban a dar en JPod. No. Este año han dicho que los van a dar en septiembre. No, pero no tenía relación con JPod. No sabía tampoco. No, porque los premios de JPod iban a ser los de la asociación en marzo. Ah, vale, que habían premios. Pues bueno. ¿Y qué pasará con todo esto? ¿Premios online? ¿Evento online? No lo sé, pero necesito saberlo. Ya, pero tú y tantas personas. Es que está todo tan confuso que en un mes te cambia. Tú fíjate, a finales de junio, si nos dicen que otra vez íbamos a estar con los rebrotes, mascarillas obligatorias, no sé qué, y ahora mira, ¿qué pasará de aquí a finales de agosto? ¿Qué pasará a finales de septiembre? Me acuerdo del primer mes que pasaba en el grupo de WhatsApp de los chicos de FanCon y yo decía, no va a haber FanCon. Y me decían, ¿pero qué dices? Y quedan un montón de meses. ¿Cómo? ¿Qué negativo? Que no, vamos a organizar. Y yo me arriesgué y dije, yo no pierdo tiempo. Luego ya correré si al final se hace. Y no se ha hecho. Pero, jolín, es que era... Bueno. Es difícil, sí. Y esto es el estado del podcast en 2020. Es incertidumbre. Y luego, por otro lado, está Spotify comprando cosas y apareciendo Podimo y haciendo cosas online, plataformas nuevas. Pero todo muy incertidumbre. Todo lo que se puede hacer desde casa, bien. O desde al otro lado del micrófono. Pero desde verse en personas... Ostras, ahora que dices eso, hay un tuit que vi el otro día, no me acuerdo la usuaria, y sí que me acuerdo, la que vino de invitada, la Drop the Mic, no me acuerdo el nombre. Sí. Bueno, pues, siento que no me acuerdo de tu nombre, que puso en Twitter, hubo un tiempo en el que nuestros podcasts sonaban bien porque se grababan en estudios, porque se ve que en su país siempre han grabado en estudio y ahora tienen que estar en casa y mirando cómo quitar el silencio, que si perros, que si no sé qué, el cartero, el de Amazon. Y yo decía, es que aquí en España esto no ha pasado. O sea, mira, eso no lo has repasado en el estado del podcasting de este año. Cuando hubo ese primer confinamiento, cómo
fuimos los podcasters los que por un momento sonamos lo mejor de lo mejor en todas las producciones que se hacían, porque era vergonzoso ver cómo las televisiones, las radios, los canales de YouTube no, porque esos ya lo tenían preparado, pero las televisiones sobre todo, yo recuerdo llamadas por Skype con unos micrófonos que decía, madre mía, que se colaban los nombres de usuarios de los famosos en Skype y luego les empezaban a llamar. Bueno. Unos hangouts, me acuerdo la Resistencia, la webcam que es súper pixelada. Luego ya tienen un sistema que es, no sé, tiene un nombre, pero la utilizan en la radio. Entonces, mientras ellos están, hay alguien en producción en directo, que es lo que nos hacen ahora también en Fundación Telefónica, y hay alguien controlando. Y las cámaras y todo ha cambiado. A ver, se han puesto, que se han tenido que poner las pilas. Pero al principio, ¡buah! Yo recuerdo escuchar a Berto y a Buenafuente o a Jorge Ponce y a Bob Pop, que se ha visto la evolución desde cuando les han empezado a encerrar en casa, se ha habido programa tras programa la evolución, semana tras semana, de cómo les enviaban un micro, cómo les cambiaban la plataforma, cómo sobre todo controlaban el tiempo. Yo no sé si esto ha sido aposta o no, pero les preguntaban a sus técnicos, ¿cuánto llevamos? Esto yo creo que lo van a cortar. Esto yo no sé cuánto. Me veo reflejado como lo vivimos nosotros y ahora lo viven ellos. Sí, hemos dicho antes que lo que mola era ir al espacio Fundación Telefónica, pero jolín, que te llamen para la Resistencia en época de confinamiento es como, ¡no! Triste. Lo tengo que hacer desde mi casa, ¡qué mal! O a Leitmotiv, ¿no? Salgo en mi Leitmotiv, ¡ah, qué guay! ¿Vas a ver a Buenafuente? No, lo hago desde mi casa. Sí. Vaya fail. Bueno, pues oye, esperaremos a ver el estado de podcasting 2021. Volveremos con buenas noticias, sin mascarilla, aunque eso de que me gusta que se quede la mascarilla cuando alguien está enfermo, eso me gusta, pero no en general. Porque los chinos lo hacían. O que se quede en su casa, que 14 días en casa por una gripe tampoco está mal. Sí, hay algunas cosillas que approve, otras muchas desgracias no. Pero bueno, también se están viendo las vergüenzas de muchas cosas y se están solucionando para bien. Así que, mira, que sea lo que sea, que todo el mundo esté bien, que todo el mundo tenga salud y que se hagan podcast para contarlo. Eso, que todo el mundo conserve su salud, su empleo, su dinerito, que esto es un bache, pero que pasará. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Tu podcast vuelve a finales de agosto, al otro lado del micrófono. Bueno, acaba de volver ahora, los que estéis oyendo esto, acabamos de volver con un especial con Sune, que acabamos de grabar también, con un montón de noticias, pero ha sido solamente un especial de verano para recopilar noticias. Pero sí, a finales de agosto volveremos con el diario. Y nada, iremos viendo la evolución de todas estas plataformas. A mí me tiene muy intrigado. Estoy con palomitas, yo con esto. Mira, una cosa ahora que antes de cerrar, cuando hemos hecho al otro lado del micrófono, ha habido la noticia de que me preguntaba sobre cómo fue el webinar de Podimo. Pues Javier en el webinar dijo, hay una cosa que no me está gustando, he visto un post por ahí que habla de la guerra de las plataformas. Ese post es de Fran Izuzquiza. A las Pod Wars, sí, he visto muy reflejado. Sí. Exacto. Y no estaba nada de acuerdo, Javier decía, dice, aquí no hay ninguna guerra. Como él veía clarísimo que esto está creciendo lo suficiente como para que cada uno se quede donde quiera estar. Ya, bueno, pero a lo mejor los que estaban antes no opinan lo mismo. Es que, claro, tampoco le interesa a él meterse en guerra si acaba de llegar. Entonces... Ya. Pero sí que es verdad que a lo mejor Podwars es muy... Si se aumenta la audiencia, no tiene por qué haber Podwars. Bueno, veremos, pero por eso digo, la audiencia tiene un límite también. Es que es lo que te decía, a lo mejor el segundo en llegar no tiene ningún problema, el tercero tampoco, pero el cuarto en llegar dice, oye, que yo quiero mi parte del pastel y no me importa pisotear al tercero para subir un puesto. Cuando empiece a robarse fichajes y cosas. Ahí voy. Bueno, porque pues eso ya ha pasado también. Ha habido podcasts que antes estaban en una plataforma y ya se han ido a otra, o estaban en una red y se han ido a otra, o estaban... Recordemos que, salvando las distancias, Gabinete de Curiosidades se ha ido de Nación Podcast y se va a Podium Podcast. Claro, ¿ves? En este caso pues tú pues no lo llevas mal. Bueno, pues en este caso tú trabajabas con Nuria y ahora Nuria trabaja con Podium y oye, pues enhorabuena, ¿no? Porque ha crecido. Pero a lo mejor llega Podimo y se lo quita Podium y pues hay cierta tirantez.
Es que depende de muchas cosas. Sí, vendrán cosas buenas y cosas malas, pero sí, lo que digo, preparen sus palomitas, porque el año del podcasting no sé, pero divertido va a ser entre las noticias y todos los movimientos. Yo estoy que me pierdo muchas cosas porque es imposible estar al día. Sí. Así que nada. ¿Quién no lo iba a decir? Lo decimos siempre desde hace un par de años. Decimos, ¿te acuerdas cuando no había noticias? Y ahora es todos los días 2 o 3 noticias y no sé qué fichaje y no sé qué. Y en 6 meses lo que ha cambiado todo, ¿eh? Estoy por quitarme las alarmas de Google al mail, tío, qué pesado. Sí. Ya ni las leo. Cada día una ristra con el hashtag podcast y podcasting. Mira, ya ni lo leo. Me pasa un poco igual. Si no fuera por al otro lado, yo me las hubiera quitado también. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Jorge. Y nada, recordaros que tengo la página web quiero ser podcaster.com. Bueno, también tengo una nueva. Otra cosa que he hecho yo este año, hacerme webs. En sunepod.com ya he centralizado todos mis servicios. Por si queréis entrar ahí y contratar asesoría, producción o lo de quiero ser podcaster, está todo reunido. Sunepod.com. Así que nos vemos a este lado del micrófono. Gracias, Jorge. A ti, Dios. Nada supera la tradición, como la cena semanal en casa de mamá. Y Tostitos, hechos con masa preparada de manera tradicional, empezando con los granos de maíz enteros. Con cada mordisco, disfruta de los sabores Mexican Street Corn y Hint of Lime, sin colores ni conservantes artificiales, y aprobados por mamá. Tostitos, tradition matters. The Colonel's cooked up a new $10 bucket of the day just for you. Monday, 24 nuggets for $10. Tuesday, 8-piece fried chicken for $10. Wednesday, 10 wings for $10. Thursday, 8 tenders for $10. Friday, 24 nuggets for... Ooh, you guessed it, didn't you? $10. The $10 bucket of the day deal. Every weekday. Only at KFC. It's finger-licking good. Prices and participation vary while supplies last. Not available on third-party ordering platforms. Tax extra. Here's a tip for you. There's a podcast out there with fans waiting to be your next customer. They tune in every week, they trust the host, and that host wants to talk about brands like yours in their own words to their audience. The problem is, you just haven't been introduced yet. We're Acast, where that introduction happens. As the world's largest podcast marketplace, we let you browse shows, see who's listening, and book host-read sponsorships or run your own ads all from one platform. Transparent pricing, real-time data, complete control. Start advertising on podcasts by visiting acast.com/advertise. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.